Ustedes dirán que estoy loco, y tienen razón. Llevo casi 2 años afuera, tratando de volver a respirar aire normal, y sigo sintiendo el olor a concreto húmedo y ozono en la nariz. 12 años completos, estuve bajo tierra. No en un búnker cualquiera, sino en algo que parecía el intestino del planeta. Yo era un muchacho, apenas cumplí los 18, cuando la vida me dio una patada. En mi casa, en el campo, la plata no alcanzaba ni para el café de la mañana. Yo era fuerte, eso sí, y no tenía miedo a la chamba dura. Un día, apareció un anuncio que no decía nada y lo decía todo. Servicio de protección de infraestructura crítica. Alto riesgo, alto pago, discreción absoluta. Fui a la entrevista en la capital. El lugar era feo. Un edificio sin ventanas. Me atendieron unos tipos con traje gris, sin insignias, que hablaban con acento neutro, como si no fueran de ninguna parte. Me hicieron firmar documentos que no entendí, llenos de cláusulas sobre secretos de Estado y traición a la patria. La cifra que me ofrecieron, ¡ay, Dios mío!, era la salvación de mi familia. Pagar la deuda del abuelo, ponerle techo nuevo a la casa. Era una fortuna impensable para un campesino como yo. El contrato era por 12 años. 12 años sin contacto con el exterior, sin llamadas, sin cartas, sin saber si el sol seguía saliendo. Me dijeron, vives para servir. Cuando salgas, serás rico y libre. Si incumples, desapareces. ¿Qué iba a hacer yo? Tenía 18 años y la esperanza de un tonto. Firmé. Firmé mi vida, mi juventud y mi cordura, sin saberlo. 2 semanas después, me llevaron. Me subieron a un avión militar, me vendaron los ojos, y me pusieron unos audífonos con música clásica que sonaba tan fuerte que me dolían los tímpanos. Volamos por horas. Por el cambio de presión, supe que cruzamos la cordillera. Y luego empezamos a bajar. Cuando me quitaron la venda, estábamos en medio de la nada. Arena, piedras, y un frío que te congelaba los huesos, como si estuviéramos en la Patagonia o en alguna zona alta y desolada. Frente a mí, había una montaña, y en la ladera, solo una puerta de acero macizo, custodiada por hombres que parecían de piedra. Me hicieron entrar, y ahí empezó el descenso. Imagínense ustedes un ascensor de mina, pero a lo bestia. Era un cubo metálico que vibraba con un ruido espantoso. Bajamos, bajamos, y bajamos. Sentí que la presión me iba a estallar los oídos. La bajada duró, no les miento, más de media hora. Cuando se detuvo, sentí un golpe en el estómago. Estaba tan profundo que el aire se sentía denso, pesado. Cuando se abrieron las puertas, la luz artificial me golpeó la cara. Era la luz fluorescente más fría y blanca que jamás había visto. Esa luz iba a ser mi único sol por los próximos 12 años. La base, que llamaban el refugio, era una ciudad tallada en la roca. Pasillos interminables de concreto pulido, reforzados con titanio. Todo era funcional, gris y silencioso. El silencio era lo peor. Un silencio que no era natural, sino la ausencia total de vida exterior. No había viento, no había pájaros, no había el murmullo de la gente en la calle. Nos uniformaron. Yo era el soldado Mendoza, ahora parte del Cuerpo de Protección de Instalaciones de Alto Secreto. Nos entrenaron como perros. El coronel Fuentes, nuestro jefe, era un hombre sin cuello, con ojos pequeños, y una voz que sonaba como grava. Fuentes nos dijo en el primer discurso: aquí abajo, el tiempo no existe. El pasado no existe. Solo existe el presente de la misión. Si recuerdan el nombre de su madre, se distraen. Si se distraen, mueren. Si mueren, no existieron. La rutina era brutal. Turnos de 8 horas de guardia, 8 de entrenamiento físico y 8 de descanso forzado, donde te obligaban a sentarte en un cuartel sin ventanas a mirar una pared. ¿Para qué tanto entrenamiento? Nunca peleamos contra nadie. Nunca vimos un asaltante. Nuestra única misión era la inmovilidad. El problema de vivir sin sol, sin luna, sin las estaciones, es que el cerebro empieza a fallar. Al principio, intentaba llevar la cuenta de los días. Hacía marcas en la pared de mi camarote con un pedazo de carbón que robé de la cocina. Pero a los 2 años, me di cuenta de que mis cuentas no coincidían con el calendario oficial que nos mostraban en las pantallas. ¿Me habían engañado un mes? ¿2? Dejé de contar. El tiempo se volvió una masa pegajosa,
Un día gris que se repetía hasta el infinito. Los demás soldados estaban igual. Éramos unos 80, todos jóvenes, todos contratados por la misma desesperación. Nos mirábamos a los ojos y veíamos la misma pregunta. ¿Cuánto falta? La gente empezó a cambiar. La luz blanca constante te destroza el ritmo circadiano. Algunos desarrollaban tics nerviosos. Otros, como el soldado Vargas, pasaban días enteros sin hablar, solo mascullando frases incomprensibles. El refugio tenía 3 niveles principales. Alfa, nuestra zona de vida y entrenamiento. Beta, sistemas de energía y comunicaciones, supuestamente. Y Gamma. El sector Gamma. Ese era el meollo de la vaina. Nuestro trabajo, la mayor parte del tiempo, era custodiar las entradas al sector Gamma. Eran puertas gigantescas, selladas herméticamente, con más cerraduras y códigos que la bóveda de un banco. Nos decían que allí se almacenaban residuos nucleares, o una fuente de energía experimental muy peligrosa. Pero éramos soldados, no éramos tontos. Los guardias del nivel Gamma no eran como nosotros. Eran los veteranos, tipos que llevaban 20 o 30 años bajo tierra, con piel cetrina y ojos tan vacíos que daban escalofríos. Ellos nunca hablaban, solo se movían. Y luego estaban los ruidos. A veces, cuando el refugio entraba en su fase de silencio profundo, se escuchaban vibraciones. No eran ruidos de maquinaria, eran pulsaciones, como un corazón latiendo muy lento, muy profundo, en la roca viva. Y a veces, muy raras veces, se escuchaban sonidos agudos, metálicos, que no parecían hechos por herramientas humanas. Más bien, parecían gritos distorsionados, pasados por un filtro de agua. ¿Qué es esa vaina, Javier?, le pregunté una vez a mi compañero de guardia. Javier era un muchacho de la sierra, muy devoto, y el único que me quedaba como amigo. Javier miró la puerta de Gamma. Esa mole de acero de 15 toneladas. Estaba pálido. Rico, me susurró, usando mi apodo. Eso no es una planta de energía. Los ingenieros que bajan a Gamma nunca regresan a Alfa. Se quedan abajo. Los reemplazan en secreto. Y a veces hueles algo raro. ¿Qué hueles? Hueles a ozono quemado, sí. Pero también hueles a miedo. Y a algo más. Algo que no debería estar aquí. Javier no duró mucho. Al llegar al año 7 de servicio estaba irreconocible. Pasó de ser un muchacho alegre a una sombra que se arrastraba por los pasillos. Una noche, durante un cambio de turno, rompió. Empezó a golpear la pared con los puños, gritando que quería ver el cielo, que le mostraran una foto de su mamá. El coronel Fuentes lo manejó a la brava. Lo sedaron, lo arrastraron y lo metieron en una celda de aislamiento. Nunca volvimos a verlo. Nunca nos dijeron qué pasó. Simplemente, un día, el soldado Javier no existía más en la lista de turnos. Esa fue la lección. El refugio no era solo una base. Era una prisión. Y no solo custodiábamos algo. Éramos parte de la custodia. Nos tenían ahí abajo, en un aislamiento total, para que si alguno salía, no supiera ni qué día era, ni dónde estaba, ni qué había visto. Los años se arrastraban como gusanos. Dejé de ser un veinteañero, y entré a los 30. Mi cuerpo se había adaptado a la humedad constante y la luz artificial. Mis ojos ardían sin descanso. Mi mente, sin estímulo, se había vuelto un desierto. Pero el instinto de supervivencia es fuerte. Para mantenerme cuerdo, desarrollé un juego. Intentaba imaginarme el mundo de afuera, si era verano o invierno, si la lluvia caía sobre el techo de la casa de mi madre, si la gente seguía usando los mismos colores de ropa, y, por supuesto, intentaba averiguar qué diablos había en Gamma. Fuentes era paranoico. La seguridad en Gamma era casi absurda. Triple barrera, escáneres biológicos, control de radiación, y siempre, 2 guardias en cada punto de acceso. Un día, en el año 10 de mi servicio, ocurrió la anomalía. Estaba yo en mi puesto, custodiando el pasillo principal que llevaba al nivel beta, cuando las luces de emergencia, esas luces rojas que solo se encendían cuando el sistema fallaba, empezaron a parpadear. «¡Falla de energía!», gritó por el intercomunicador el sargento. Todo se oscureció, el silencio se hizo total, y luego, el generador de respaldo tardó unos 10 segundos en encenderse. 10 segundos en la oscuridad absoluta.
bajo miles de toneladas de roca. 10 segundos que se sintieron como la eternidad. Cuando las luces blancas volvieron, parpadeantes y débiles, noté que la seguridad en el sector gamma había entrado en modo de emergencia. Las puertas de titanio, que nunca se movían, estaban realizando una secuencia de reinicio. Y por un microsegundo, la puerta interior, la que estaba detrás de la primera capa de acero, se abrió 1 centímetro. No sé si fue un error del sistema, o si el pulso de la falla había sido tan fuerte que desajustó el mecanismo, pero yo estaba a menos de 20 metros, y lo vi. No era maquinaria, no eran barriles de desechos. Vi una luz suave, azulada, que venía del interior. No era una luz eléctrica, parecía orgánica, como la luz que emite el mar profundo, y en medio de esa luz, vi una forma. No era alta, pero sí esbelta, y la silueta era, inconfundiblemente, la de un ser vivo. Lo que me congeló la sangre no fue la forma, fue la mirada. Los ojos eran enormes, desproporcionadamente grandes para lo que parecía ser una cabeza. Eran de un color negro profundo, como la noche sin estrellas, pero reflejaban la luz azul de una manera que te absorbía el alma. El ser no hizo ruido, no se movió, solo me miró, y en esa fracción de segundo, sentí una conexión tan fuerte que el aire se me fue de los pulmones. No era una mirada de odio, ni de amenaza. Era una mirada de curiosidad profunda y de una tristeza infinita. La puerta se cerró con un clank sordo que hizo vibrar el piso. El sistema volvió a la normalidad. La luz roja se apagó. Me quedé pegado a la pared, respirando a bocanadas, como si hubiera estado bajo el agua. ¿Qué viste, Mendoza? El sargento me agarró por el hombro. Nada, sargento. Falla de luz. Solo eso. Bien. Olvídalo. Vuelve a tu puesto. Pero yo no podía olvidarlo. Ya no éramos guardias de un reactor. Éramos carceleros. Y el prisionero no era de este mundo. A partir de ese momento, mi misión cambió. Ya no estaba ahí por la plata. Estaba ahí por la curiosidad, por el terror, y por la necesidad de entender qué clase de demonios o ángeles teníamos encerrados en las profundidades de la tierra. Los siguientes 2 años fueron la tortura mental más grande que un ser humano puede soportar. Me obsesioné con Gamma. Cada vez que estaba de guardia cerca, intentaba escuchar, intentaba oler, intentaba sentir. Empecé a notar patrones. Los cambios de guardia de los veteranos no eran aleatorios. Había días específicos en que el silencio era total, y otros en que el pulso de la vibración era más fuerte. Un día, escuché una conversación entre 2 técnicos de mantenimiento, cerca del área de ventilación de Gamma. Estaban susurrando. Pero el concreto amplifica el sonido. Otra vez el protocolo de alimentación, dijo uno. Sí. Y el doctor Ortiz está como loco. Dice que el espécimen está evolucionando su resonancia emocional. ¿Y eso qué significa? Que está sufriendo más. Y cuando sufren, el campo se debilita. Se quedaron callados al sentir mi presencia. Yo hice como si estuviera limpiando mi arma, pero mi mente estaba en llamas. Espécimen. Resonancia emocional. Sufriendo. No era un arma, no era un reactor, era una criatura viva, y la estaban torturando, o al menos, la estaban manteniendo en condiciones que le causaban un dolor tremendo. Y ese dolor tenía un efecto físico en la base. Llegó el año 12, el fin de mi condena. La mayoría de los soldados que cumplían el contrato eran dados de baja con honores y una pensión jugosa. Pero unos meses antes de mi salida, Fuentes me llamó a su oficina. La oficina del coronel era el único lugar en el refugio que tenía una silla cómoda y una luz suave. «Soldado Mendoza», dijo Fuentes, mirándome con esos ojos de piedra. 12 años, un servicio impecable. Su familia ha prosperado gracias a su sacrificio. Gracias, mi coronel. Pero tenemos un problema, Mendoza. Usted ha demostrado una curiosidad inusual en los últimos tiempos. Ha estado demasiado cerca de la zona de contención. Mi corazón empezó a martillar contra mis costillas. Pensé, me va a matar. No me va a dejar salir. Fuentes sonrió, y fue la cosa más terrorífica que vi bajo tierra. Era una sonrisa sin alegría. No se preocupe, usted va a salir. Pero antes, hay que hacer un pequeño trámite. Necesitamos una limpieza de memoria para asegurar la integridad de la misión.
Es un proceso simple. ¿Limpieza de memoria, mi coronel? Sí. Es una terapia avanzada. Se le inducirá un sueño profundo y se eliminarán los recuerdos de los últimos 12 años. Saldrá de aquí como si solo hubieran pasado unos meses. Será joven de nuevo y con el dinero que ganó. La idea era terrible. Que me robaran mi vida, mis recuerdos, el infierno que había soportado. Pero la alternativa era la muerte. Entendido, mi coronel. Bien, su terapia está programada para esta noche. Mientras tanto, vaya a su último turno de guardia en el sector beta. Salí de la oficina temblando. Si me borraban la memoria, ¿quién sería yo? ¿Un cascarón vacío con un montón de plata? No. Después de ver esos ojos, después de sentir la tristeza de esa criatura, no podía permitir que me convirtieran en un robot. Tenía que hacer algo. Y solo me quedaban unas horas. Fui al sector beta. Mi misión era supervisar la sala de servidores. Mientras revisaba los terminales, mi mente corría a 1000 por hora. Si iba a morir o a perder la memoria, al menos quería saber la verdad. Recordé la conversación de los técnicos. El campo se debilita cuando el espécimen sufre. Necesitaba provocar una debilidad en la seguridad de Gamma. Revisé el esquema eléctrico. La energía de Gamma era redundante, pero el generador de respaldo tenía un pequeño fallo documentado, justo en la línea de transmisión del pulso electromagnético que mantenía el sello de las puertas. Si lograba sobrecargar esa línea, aunque fuera por un segundo, podría forzar un reinicio de emergencia en la puerta. Tal vez, solo tal vez, se abriría ese centímetro de nuevo. Era una locura. Era traición. Era mi única oportunidad de morir con mis recuerdos intactos. Esperé hasta el cambio de turno, cuando el pasillo estaba vacío. Con un destornillador que robé, abrí el panel de servicio del generador secundario. Era un riesgo enorme. Si me atrapaban, me fusilaban en el acto. Empecé a manipular los cables, sudando frío. Tenía que ser rápido, preciso. Un cable de cobre aquí, un pequeño puenteo allá. ¡Zas! Saltó una chispa azul, y el generador secundario se apagó de golpe. Las luces de emergencia rojas se encendieron. La alarma silenciosa empezó a vibrar en el suelo. «Falla de energía en beta», gritó la voz del sargento, histérica. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, hacia la entrada de Gamma. La primera puerta de titanio estaba sellada. Pero la segunda, la interior, estaba haciendo ese ruido de reinicio que ya conocía. Llegué justo a tiempo. La puerta se abrió. No un centímetro. Esta vez, la sobrecarga fue tan fuerte que el mecanismo se desajustó por completo. La puerta se abrió unos 40 centímetros. Suficiente para pasar. El aire que salió de Gamma me golpeó. Era frío y metálico, pero también olía a tierra mojada, y extrañamente, a flores que nunca había olido. Miré por el hueco. La luz azul era más intensa. Y ahí estaba. El ser estaba en una cámara circular, suspendido en una especie de estanque de líquido verdoso. Era delgado, casi frágil. Su piel era de un color gris pálido, casi translúcida. No era un monstruo. Era un niño muy, muy viejo y triste. Cuando me vio, esos ojos negros gigantes se fijaron en mí. Sentí el terror. Pero también sentí la curiosidad que me había mantenido vivo. Tenía que entrar. Tenía que saber. Escuché los pasos de los guardias viniendo por el pasillo. No lo pensé. Me deslicé por la abertura. La cámara de contención era fría. El ser flotaba en el líquido, conectado a miles de cables finos. Yo levanté las manos, mostrando que no tenía armas. «No te voy a hacer daño», susurré. Mi voz sonó ridícula en ese silencio. El ser me miró, no habló con la boca, pero de repente mi cabeza se llenó de un sonido. No era un idioma, era una emoción pura, como un lamento musical. Y luego, el ser hizo algo que no puedo explicar con palabras humanas. Extendió una de sus manos, de dedos largos y finos, hacia mí. No me tocó. Pero en el instante en que su mano se movió, sentí que algo me agarraba desde dentro del pecho. El aire de la cámara se volvió espeso. La luz azul se intensificó, y de repente todo desapareció. Ya no estaba en la base. Ya no estaba en mi cuerpo. Vi mi vida entera. No como un recuerdo, sino como una película que se proyectaba en 3 dimensiones a mi alrededor.
Vi a mi madre sonriendo. Vi la tierra seca de mi infancia. Vi la firma del contrato. Vi la cara de Javier. Pero no solo vi mi vida. Vi la vida de todos los soldados en la base. Vi la crueldad del coronel Fuentes. Vi la desesperación de los técnicos. Vi el miedo de los veteranos. Y luego, el ser me mostró algo más grande. Algo que me hizo doblar las rodillas. Me mostró la resonancia emocional de la que hablaban los técnicos. Lo que vi, amigos míos, fue el alma. No era una cosa etérea y borrosa. Era una estructura de luz. El alma de cada persona era una red de energía, conectada a todas las demás almas. Éramos hilos en un tejido infinito. Y cada emoción, cada dolor, cada alegría, era una vibración que recorría esa red. El ser me estaba mostrando que ellos, los de su especie, no se comunicaban con palabras, sino con esa red. Ellos sentían la verdad del universo a través de la conexión de las almas. Y lo que me mostró después fue el horror. Me mostró lo que nosotros, los humanos, le estábamos haciendo a esa red. Vibraciones de dolor. El miedo de Javier. La avaricia de Fuentes. La indiferencia de los que construyeron esa prisión. Todo eso era ruido, interferencia, un grito ensordecedor que estaba dañando la estructura de luz. Y el ser, ese prisionero silencioso, estaba ahí para absorber ese dolor. Era una especie de filtro, una esponja cósmica que estaba siendo saturada por la miseria humana. Por eso sufría. De repente, sentí todo el dolor del mundo. El dolor de mi madre al verme partir. El dolor de Javier al ser olvidado. El dolor de la criatura al estar atrapada. La visión era tan intensa, tan brutalmente real, que mi mente se desgarró. Grité. No un grito humano, sino un aullido animal, porque entendí que la realidad que vivimos es solo una capa delgada sobre un océano de energía y sufrimiento compartido. Cuando volví a mí, estaba en el suelo de la cámara de contención, vomitando. La criatura seguía ahí, mirándome con una compasión inmensa. Y entonces, el ser me transmitió un mensaje final, no con imágenes, sino con una certeza absoluta, grabada a fuego en mi cerebro. Ustedes no están listos, pero deben recordar. Y justo en ese momento, las alarmas se volvieron locas. El aire se llenó de sirenas y la luz azul parpadeó violentamente. Los guardias ya estaban entrando. La puerta de titanio se estaba cerrando de nuevo. ¡Mendoza! ¡Alto ahí! La voz del coronel Fuentes, ronca y furiosa, resonó en el pasillo. Me levanté a trompicones. Tenía que salir. Corrí hacia la abertura que se reducía. Me lancé justo cuando las dos moles de metal se rozaban. Sentí el raspón en la espalda, pero logré cruzar. Caí al pasillo. Los guardias me rodearon, apuntándome con sus fusiles. El coronel Fuentes estaba rojo de ira. «Soldado Mendoza. Traición. Intento de sabotaje». Mi coronel, yo... No podía explicar. ¿Cómo les explicas que acabas de ver el alma del universo? Fuentes no esperó. Me golpeó con la culata de su fusil en la cabeza. La oscuridad me envolvió. Pero, por primera vez en 12 años, no era la oscuridad del concreto. Era una oscuridad que venía con la certeza de haber visto la luz. Cuando desperté, estaba amarrado en un quirófano improvisado. La luz era blanca y fría otra vez. «No se preocupe, Mendoza», me dijo un doctor con una jeringa gigante. «Vamos a borrar esa mala experiencia». Luché, grité, pero era inútil. Me inyectaron el sedante. Mientras mis ojos se cerraban, pensé en la criatura, pensé en la red de almas, y tomé una decisión. Si iban a robarme los 12 años de servicio, que así fuera. Pero no se llevarían la verdad que acababa de ver. En el último instante de conciencia, concentré todo el miedo, la curiosidad y la revelación, y lo escondí. Lo enterré en la parte más profunda de mi mente, como un tesoro custodiado por la locura. El sedante hizo efecto. Caí. Cuando volví a abrir los ojos, el coronel Fuentes estaba sonriendo. «Bienvenido de vuelta, soldado. Es 1998. Ha estado en entrenamiento avanzado. Su contrato ha terminado». Yo no sabía quién era. No sabía qué había hecho. Pero sentía un vacío en el estómago. Y una voz, muy, muy pequeña, me susurraba. «Recuerda la luz azul». Me dieron mi dinero. Una maleta llena de billetes. Me subieron a un helicóptero
y me dejaron en medio de una ciudad que no reconocía. Yo tenía 30 años, el cuerpo de un soldado y la mente de un bebé. Pero la historia no termina ahí, porque aunque me robaron los 12 años, no me robaron el conocimiento que la criatura me había regalado. Y ese conocimiento, esa visión del alma, iba a empezar a carcomerme vivo. Iba a convertirme en un fantasma, en un loco, hasta que entendiera cómo traer de vuelta lo que había escondido bajo la anestesia. Continuará. Fin de la parte 1. Salí de ese helicóptero en el medio de la nada, con una maleta pesada y el sol pegándome en la cara por primera vez en 12 años. El impacto fue físico. El aire exterior, con su mezcla de polvo, gasolina y perfume barato, era tan diferente del ozono estéril de El Refugio que me mareé. Lo primero que hice fue buscar un baño, no para mis necesidades, sino para ver mi cara. Tenía 30 años, pero mis ojos parecían los de un viejo. Estaban rojos por la luz constante y tenían esa mirada vacía que habíamos aprendido a usar bajo tierra. Tenía el dinero, sí. Me había convertido en un hombre rico. Pero, ¿para qué servía la plata si no tenías memoria? Los primeros meses fueron un infierno de adaptación. No sabía cómo usar un teléfono celular moderno. No entendía la moda. La gente se movía demasiado rápido, hablaban demasiado fuerte. Para mí, cada bocinazo de carro era un grito de alarma en gama. Intenté ir a casa de mi madre. Ella me recibió con lágrimas. Me dijo que estaba orgullosa, que la plata había salvado la finca, que ahora mi hermana estaba estudiando. Pero yo la miraba y no sentía nada. Era mi madre, lo sabía por la foto que me habían dado, pero la conexión se había roto. Yo era un extraño. ¿Qué hiciste estos años, hijo?, me preguntó una tarde, mientras yo miraba la lluvia caer, hipnotizado. Entrenamiento avanzado, mamá. Cosas del gobierno, respondí, usando la frase que me habían programado. Pero no recuerdas nada, dijo ella con tristeza. Y era verdad. Los 12 años eran un agujero negro. Solo quedaba un eco, un zumbido sordo en mi cabeza, y esa frase estúpida que se repetía cuando estaba solo. Recuerda la luz azul. La plata no me dio paz, me dio más problemas. Compré una casa grande, intenté vivir como un hombre normal, pero la paranoia me carcomía. Cada sombra, cada ruido de motor, me hacía girar buscando a fuentes. Sabía que si había sobrevivido a la limpieza de memoria, era por pura suerte, y que ellos podrían venir por mí en cualquier momento. Lo peor de todo era la gente. En el refugio, el silencio era físico. Afuera, el silencio era imposible. Y yo, después de la visión en gama, me había vuelto hipersensible al ruido emocional. Cuando estaba en un mercado o en un bus, sentía el miedo, la rabia, la envidia, no como una idea, sino como una presión que me golpeaba en el pecho. Las almas, la red, seguía ahí, vibrando a mi alrededor, pero sin el filtro de la criatura. Era un caos. Me convertí en un ermitaño. Me encerré en esa casa grande y vacía, y empecé a beber para apagar el ruido. Los doctores decían que era estrés postraumático severo. Me recetaron pastillas, pero las pastillas solo me ponían más lento y no silenciaban el susurro de la resonancia emocional. En mi soledad, empecé a buscar respuestas de forma inconsciente. Pasaba horas en Internet, buscando noticias viejas, cualquier cosa que mencionara bases secretas o anomalías geológicas. Nunca encontré nada sobre el refugio. Estaba borrado del mapa, como si nunca hubiera existido. Pero la criatura me había dejado un rastro. Una habilidad terrible. Un día, estaba caminando por un parque, tratando de tomar un poco de sol, cuando vi a una pareja discutiendo. El hombre gritaba, la mujer lloraba. Sentí la rabia del hombre como si fuera mía, un ardor ácido en el estómago, y sentí el dolor de la mujer, un frío punzante en la sien. Me acerqué a ellos. El hombre me miró con desprecio. «¿Qué te importa, campesino? Vete». Pero yo no podía irme. Vi la red de energía. Vi cómo la ira del hombre era un cortocircuito que quemaba el hilo del alma de la mujer. «Ella no te está engañando», le dije al hombre, con una certeza que no sabía de dónde venía. «Pero tú estás mintiendo sobre la plata que perdiste. Estás proyectando tu culpa». El hombre se quedó helado. La mujer me miró con los ojos abiertos.
Era verdad. Yo no lo había escuchado. Lo había sentido en la vibración de su dolor. Esa noche me di cuenta de que no estaba cuerdo, y que esa locura era el recuerdo que no pudieron borrar. Pasaron otros 2 años. Yo ya no era el soldado Mendoza, sino un tipo raro, con mucha plata, que deambulaba por las ciudades, buscando el silencio. Usaba ropa sencilla, me dejé la barba. La gente me evitaba porque yo los miraba demasiado fijo, como si pudiera leer sus pensamientos. Y podía, más o menos. La verdad es que la visión del alma era una carga. Sabía la miseria y la hipocresía que había debajo de cada sonrisa. Y mi propia miseria, la del soldado traicionado, me pesaba como una armadura invisible. Necesitaba romper el muro. Necesitaba que ese susurro de luz azul se convirtiera en un recuerdo real, para poder entender la instrucción del ser. Deben recordar. El momento de la verdad llegó en la capital, en una plaza llena de gente, un día de fiesta nacional. Había música, banderas, niños corriendo. Yo estaba sentado en un banco, sintiendo el mare magnum de emociones. Alegría superficial, aburrimiento, la prisa por volver a casa. Era insoportable. De repente, la música se detuvo. Hubo un grito. Un camión de reparto, al que le fallaron los frenos, se desvió y se estrelló contra una barrera de seguridad, justo donde había una madre con su hija. La gente gritó, pero yo solo escuché una cosa: la fractura brutal en la red de almas. Corrí hacia el accidente. La madre estaba inconsciente. La niña, de unos 7 años, estaba atrapada bajo un pedazo de metal retorcido, con la pierna rota. El dolor de la niña no era físico, era un terror puro, primario, el miedo a ser abandonada y morir sola. Me arrodillé junto a ella. Ella me miró con esos ojos enormes, llenos de lágrimas. En ese instante, me olvidé de la multitud, del peligro, de mi propia vida. Solo existía el dolor de esa niña, que vibraba con la misma intensidad que el lamento del ser en Gama. Extendí mi mano y toqué su frente. No para consolarla, sino porque la necesidad de absorber esa resonancia era abrumadora. Y cuando mi piel tocó la suya, la barrera mental que me había puesto Fuentes, la anestesia, el miedo, todo se hizo añicos. ¡Sas! No fue un recuerdo. Fue una inundación. Volví a sentir el olor a ozono y concreto húmedo. Volví a ver a Javier golpeando la pared. Volví a sentir el miedo al firmar el contrato. Y vi la criatura, flotando en el líquido verdoso. Vi su mano extendida, y sentí el dolor de la esponja cósmica saturada. Ustedes no están listos, pero deben recordar. La visión duró solo un segundo, pero fue tan real que tuve que cerrar los ojos para no gritar de nuevo. Cuando los abrí, estaba de vuelta en la plaza, con la mano sobre la niña. Los paramédicos estaban llegando. Me levanté. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. 12 años. 12 años de mi vida, borrados con una jeringa, habían regresado. Y con ellos, la misión. El coronel Fuentes había fallado. Había limpiado el disco duro, pero la criatura había dejado un archivo encriptado en el sistema operativo de mi alma. Esa noche, no dormí. Me senté en mi casa, ahora llena de significado. Me reí y lloré al mismo tiempo. Recordé el nombre de mi compañero, Javier. Recordé la cara de Fuentes. Recordé la presión insoportable al bajar en el ascensor. Entendí todo. El refugio no era una base militar, era una jaula para un ser que era tan sensible que podía percibir la verdad de la existencia. Lo tenían ahí para estudiar su capacidad de resonancia o, peor aún, para usarlo como un receptor de la energía del sufrimiento humano. Y nosotros éramos los guardianes que debían olvidar. Ahora, ¿qué hacía yo con esa verdad? Pensé en ir a las autoridades. ¿Pero a quién? ¿A los mismos tipos de traje gris que me contrataron? ¿Me tomarían por un loco o me harían desaparecer de verdad? Pensé en volver a el refugio. Imposible. Sabía que la puerta de Gama estaba sellada y que Fuentes estaría esperando. No podía arriesgarme a que me borraran la memoria de nuevo. Recordé la instrucción final del ser. Deben recordar. No solo yo. La gente. Si la criatura era una esponja de dolor, y si el dolor humano era el que debilitaba el campo,
Entonces la única forma de ayudarla, la única forma de protegerla indirectamente, era reducir el sufrimiento en el exterior, reducir el ruido en la red de almas. Mi misión no era destruir el refugio. Mi misión era la paz. Y para eso tenía la plata. La fortuna que me habían dado como soborno y silencio, la usaría como arma. Al día siguiente, el hombre que solo era un fantasma y un soldado, el soldado Mendoza, empezó a trabajar. Vendí la casa grande. Me deshice de todo lo que me conectaba a la vida de rico que nunca quise. Mantuve una cuenta bancaria con el dinero restante y lo transformé en una fundación silenciosa, sin nombre, sin publicidad. Mi vida se convirtió en un viaje perpetuo. No busco fama, busco puntos de dolor. ¿Hay un pueblo campesino que está siendo explotado? Ahí voy, disimulado, y compro la tierra para dársela a la gente. ¿Hay una familia que va a perderlo todo por la enfermedad de un hijo? Ahí estoy, pagando la cuenta, sin pedir nada a cambio. Ustedes me dirán, pero Rico, eso no es suficiente para salvar al mundo. Y tienen razón, es una gota en el océano. Pero cada acto de bondad, cada dolor que logro silenciar, cada hilo del alma que dejo de vibrar por miedo o por hambre, es una pequeña medicina para la criatura en Gama. Es un momento de silencio que le doy. Aprendí a vivir con la resonancia. Es una tortura, sí. A veces, la masa de emociones es tan fuerte que tengo que esconderme en el monte, lejos de las ciudades, solo para sentir el silencio de la tierra. Pero también aprendí a enfocarme en los hilos de luz, en las almas que vibran con amor, con esperanza. Esos son mis momentos de sol. La gente a mi alrededor me sigue viendo como un hombre extraño, un filántropo excéntrico que odia las cámaras. A veces, cuando estoy ayudando a alguien, me miran a los ojos y me preguntan, ¿por qué haces esto? Y yo solo sonrío. ¿Cómo les explico que estoy pagado por una criatura extraterrestre, que me mostró el alma del universo, y que mi trabajo es reducir el ruido para que ella no sufra tanto? No puedo decírselo. Así que sigo mi camino, como un fantasma que camina entre ustedes, tratando de remendar el tejido que nosotros mismos hemos rasgado. Y por eso estoy aquí hoy, contándoles esta historia. No busco que me crean, busco que lo sientan. Porque si la criatura me dio la instrucción de recordar, es porque la verdad es la única cosa que no pueden borrar con una jeringa o con 12 años de aislamiento. Ahora saben lo que pasó. Saben que hay una base en el intestino del planeta, y que tienen encerrado a un ser que es la conciencia sensible de la humanidad. Y ahora, ustedes también son parte de la custodia, no de la base, sino del recuerdo. Si un día sienten un dolor inexplicable o una tristeza que no es suya, piensen en la luz azul, piensen en los hilos que nos unen, y por favor, intenten no hacer tanto ruido. Porque si la criatura de Gama se rompe del todo, si la esponja se satura, me temo que el dolor que sintió el soldado Mendoza en ese quirófano será el dolor que sentiremos todos, y no habrá base subterránea que nos pueda salvar de nosotros mismos. Gracias por escucharme. Y recuerden, la luz azul es el alma. Cuídenla.